Hola, me llamo Manuel Yaca. Esto es Parcela Digital, un recurso de Internet dedicado a recuperar la historia de la informática. Y ahora empieza un nuevo vídeo. Como comento siempre en aquellos vídeos que no son específicamente centrados en la recuperación de la historia de la informática, en este caso, este vídeo es de ese 5% de las publicaciones de Parcela Digital donde trato temas de informática generalistas que no son antiguos, son de actualidad. En este caso, lo que voy a hacer es instalar esta tarjeta gráfica. Es una tarjeta gráfica gaming, no es gama alta, es una gaming baja gama media, tirando a baja, es una bastante buen precio, es bastante económica dentro de lo que es el mundo gaming. Lógicamente, tarjetas gráficas las hay mucho más baratas que esta ronda aproximadamente los 140 euros, más o menos, ¿no? Instalar esta tarjeta gaming en este ordenador HP, que en algún otro vídeo que está publicado en Parcela Digital ya le hemos ampliado con anterioridad la memoria RAM de 16 a 32 GB. Se puede ver en mi canal de YouTube o en la página web parceladigital.com el vídeo que acabo de comentar de la ampliación de la memoria. ¿Y por qué este vídeo considero que es interesante? Porque instalar una tarjeta gráfica gaming es toda una aventura y tiene un millón de problemas. Lo primero que siempre aconsejo a todo el mundo es que para cambiar la tarjeta gráfica de un ordenador es que recurra a profesionales, porque aquí hay muchos entresijos y muchos caminos y muchas cosas que mirar para poder llevarlo a buen puerto. Eso es lo que recomiendo. Y es el ejemplo que voy a poner, porque pues esto no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea complicada. Primero, elegir la tarjeta y segundo, lo va a ser el montarla. Esto no es tan sencillo como un módulo de memoria, entre comillas, porque todo tiene su complejidad. Entonces, este es el objetivo de este vídeo de hoy. Voy a poner esta tarjeta gráfica gaming a este ordenador. Antes de instalar la tarjeta gráfica gaming, vamos a hacer un recorrido por el ordenador que lo vemos ya abierto y desmontado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos de unidades de disco, que es lo primero que llama la atención. No hay nada, absolutamente nada. Está todo vacío. Después tenemos una fuente de alimentación que no ocupa mucho espacio y después tenemos una placa base muy particular porque esta fuente de alimentación no es una fuente estándar al uso. No es ni una TX12 ni una TX normal, no tiene el típico conector de 20 pines más 4 para la placa base, sino que tiene un conector de 4, que lo vemos aquí para la zona de la CPU, tiene otro conector de 4 pines ahí, blanco, para esta zona de por aquí, y tiene un conector de 7 pines muy específico, que también va de la fuente de alimentación a la placa base. Por lo tanto, esto lleva una alimentación un poco especial, que es esta fuente que estamos viendo aquí, esta fuente de alimentación. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos los serial ATA, tenemos 3, uno aquí y otros 2. Están ocupados 2, pero están ocupados vacíos, no hay nada enchufado. Entonces, ¿dónde tiene este ordenador el disco duro? Pues el disco duro va integrado en placa, en un puerto M2. Ahí está, el puerto M2 y una placa alargada rectangular. Ese es un disco duro SSD de 1 TB NMVE, ¿vale? Y después aquí tenemos otro puerto M.2 para la Wi-Fi y el Bluetooth, que este ordenador lleva Wi-Fi y Bluetooth integrado en placa. Por lo tanto, el nivel de integración es altísimo. Este es el disipador y el ventilador. Aquí debajo hay un Intel i7 12700, decimosegunda generación, 20 hilos, 12 núcleos, 8 de rendimiento y 4 de eficiencia, con una velocidad mínima de 2,1 GHz y máxima de 4,9 por núcleo, con el Intel Turbo Boost activado, ¿no? Este es un poco
El resumen, es un ordenador HP de marca que tiene un nivel de integración altísimo. Tengo dos módulos de memoria, DDR de 16 GB cada uno, DDR4, 288 pines, 3200 MHz de velocidad, del tipo UDIM. Por lo tanto, el ordenador tiene 32 GB de RAM. Hay un vídeo publicado en Parcela Digital donde muestro cómo se amplió la memoria RAM en su momento, ¿vale? Porque originalmente tenía 16. Y este es el ordenador. Aquí tenemos el importante, tenemos dos puertos, el PCI Express de ampliación 1X, especificación 3.0, pues por ejemplo para tarjetas de sonido profesionales, para tarjetas de red, para WLAN, bueno, dispositivos de menor rendimiento que una gráfica. Y después tengo el PCI Express 16X, que tiene 16 carriles, este solo tiene uno, 16 carriles, también especificación 3.0, que sería para poner una tarjeta gráfica más potente, porque este ordenador lleva ahí una gráfica integrada Intel UHD 770, que está bastante bien, pero no es la potencia, ¿no? Personificada, vamos a decir. Aquí pues tenemos la visión general, que es un ordenador de marca que tiene un nivel de integración altísimo. Así son los ordenadores de hoy en día, sobre todo con ese tipo de puertos M.2 que permite incluso integrar en placa, ¿no?, lo que son las unidades de disco, SSD y otros tipos de componentes, ¿no? Así sería el ordenador. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos a la hora de montar la gráfica? Primero, el puerto PCI Express. Tengo que mirar a ver qué es lo que tengo y de qué especificación. Segundo, la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque gráficas hay de muchos tipos, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí está la tarjeta gráfica que quiero montar en el ordenador. Es una tarjeta gráfica definida como gaming, pero ya he dicho en la introducción del vídeo, ya he dicho que esta tarjeta gráfica no es especialmente de las potentes ni de las más caras. Es una ronda aproximadamente los 140 euros, aproximadamente. Euros arriba, euros abajo. Sobre el tema de las gráficas, es una decisión muy complicada porque hay que tener en cuenta muchos factores. Hay que tener en cuenta el PCI Express que se tenga y hay que tener mucho en cuenta la fuente de alimentación del ordenador. No es una decisión a la ligera y yo le he dado muchas vueltas. Hay que mirar mucho las especificaciones del ordenador donde se va a montar, hay que mirar mucho, abrir el hardware y ver lo que realmente tiene y después hay que tomar una decisión. ¿Por qué quiero poner esta gráfica? ¿Para jugar? No, no la quiero poner para jugar. La quiero para mejorar el rendimiento multimedia, para temas, pues por ejemplo, de edición de vídeo y para temas gráficos que nada tienen que ver con el mundo del videojuego. Entonces he buscado esta tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque esta tarjeta gráfica pues tiene una potencia extra a las que son, vamos a considerar, no gaming o las normales, ¿no? Pero también implica mayor consumo. Y la decisión pues no era fácil, porque si compro una tarjeta gráfica de 50 euros que sé que la puedo pinchar y punto, y que no me va a dar problemas con temas de la alimentación, que las hay, pero en realidad no voy a mejorar el rendimiento de la Intel UHD 770 que tengo en la placa base, que además no tiene memoria propia, sino que utiliza la RAM principal para sus gestiones, por lo tanto la comparte con el ordenador, no como estas que tienen memoria dedicada, ¿no? Entonces me decidí de tirar por esta a sabiendas de que iba a tener que hacer una serie de actuaciones en el ordenador para que finalmente pueda funcionar. Esta tarjeta es una Radeon, una AMD Radeon RX 580. La potencia nominal, vamos a decir que si se busca por internet, habla de que puede consumir hasta 185 vatios, que ya, bueno, ya es un consumo importante que hay que tener muy en cuenta a la hora de instalar un ordenador, pero esta en cuestión, según el fabricante, esta Radeon RX 580 es de bajo consumo. ¿Qué quiere decir? Que no consume 185, sino que consume 130, porque eso me ayuda pues a poder instalarla en este ordenador, pero no va a ser suficiente tampoco. Aquí la voy a sacar. Aquí la vemos. Tiene un super disipador, dos ventiladores y tiene después, aquí lo vamos a ver, 4 salidas. Tiene 3 DisplayPort, ¿no? Se quitan estas piezas y tiene una salida HDMI, ¿vale? Y ocupa 2 espacios en la torre atrás. Esta es una tarjeta gráfica PCI Express 3.0 de 256 bits, son 16 bits por cada canal, son 16 canales, de 256 bits de interfaz y es una tarjeta
que previamente miré en el ordenador y vi que yo contaba con un puerto PCI Express 16X 3.0, si no, no lo hubiera podido instalar. Esa es la primera parte. Entonces, hemos superado el primero. Tengo este puerto y tengo la especificación con la que trabaja esa tarjeta gráfica. Tiene 8 GB de memoria GDDR5 y, bueno, es una tarjeta gráfica muy interesante. Pero ahora tengo el problema de la alimentación. Aquí tengo un conector PCI Express de 6 pines de alimentación. Algo como esto. Algo como esto. Aquí está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un puerto PCI Express por sí solo aporta como mucho 75 vatios. Esta tarjeta gráfica consume 130 vatios. Por lo tanto, requiere una, digamos, alimentación extra. ¿Y cómo se hace? Pues conectándola no solo a la ranura de expansión, sino también a la fuente de alimentación mediante un cable de este pelo. Ese es el primer problema, ¿vale? Por lo tanto, tengo que mirar que la fuente de alimentación tenga la potencia suficiente para lo que tengo en la placa, más esta tarjeta gráfica para tirar. Y en este caso ando justo. ¿Pude elegir alguna tarjeta sin alimentación extra? Sí, las hay de hasta 75 vatios, pero las que hay en plan gaming que ofrecen un rendimiento son más caras que esta. Son bastante caras, las hay muy buenas, muy interesantes, pero a 170, 180 euros. Y las básicas no voy a ganar nada con la que tengo integrada en placa. Por lo tanto, tenía que lanzarme por una opción que tuviera alimentación extra, pero que no se disparara, porque hay tarjetas que consumen hasta 400 vatios en total, y estas son pues 130. Por lo tanto, el primer problema que voy a tener es cómo conectar esta alimentación extra. Segundo problema que voy a tener es si la fuente de alimentación me va a dar la potencia suficiente para poder instalarla. Este ordenador tiene una fuente de alimentación muy peculiar. Entonces, para el corriente, de aquí salen de este de 4 pines, este conector de 4 pines de la placa base, tenemos dos conectores de alimentación serie lata de 15 pines. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La tarjeta gráfica trae el conector de 6 pines para la tarjeta gráfica y dos conectores Molex, que estos pues pueden obtener cada uno pues prácticamente aproximadamente, no sé el número exacto, pero unos 85 vatios puedo obtener cada uno. Vale, entonces esto lo que habría que hacer sería conectarlo a la fuente de alimentación y aquí enchufar de esta fuente, esto se conecta a la tarjeta gráfica, perdón, y de la fuente conectar dos conectores hembra Molex, ¿vale? Y así ya le doy una energía extra que el puerto no le aporta, ¿vale? Y entonces funcionaría. Sin esto, la tarjeta gráfica que requiere alimentación externa no funciona. Es necesario y es imprescindible. Si no, hay que buscar una tarjeta gráfica que no requiera alimentación extra. No es el caso, ¿vale? Y ya he explicado por qué no he elegido una de esas, de ese tipo. Ya lo he explicado hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué problema tengo aquí? Que solo tengo estos dos tipos de conectores. Por lo tanto, yo no puedo conectar esta alimentación extra porque no tengo estos conectores en esta fuente de alimentación. En una más estándar los tendría, seguro, porque siguen trayendo las fuentes de alimentación modernas, traen este tipo de conectores Molex todavía, pero aquí no lo tengo. Por lo tanto, tengo que buscar una alternativa. Y la alternativa es buscar un cable adecuado. Aquí tengo dos conectores, como ya he dicho, serie lata 15 pines. Puedo comprar un conversor de este tipo. Es un macho serie lata 15 pines con 2 moles hembra al otro extremo. Entonces esto los puedo conectar uno aquí y después con el que trae la tarjeta gráfica, que es este, ahora ya sí los puedo conectar. Ahora ya lo puedo conectar y el otro. Entonces, esto ya lo podría enchufar a la placa base. Pero mi pregunta es, ¿para qué voy a convertir aquí? Para convertir aquí, para que llegue aquí. Pues tenemos otra opción. La otra opción es, vamos a eliminar este que trae la tarjeta gráfica y vamos a eliminar este otro que tengo yo. Y al final vamos a poner este que he comprado aparte. ¿Vale? Tenemos lo mismo, macho 15 pines y ya tengo aquí directamente la alimentación 6 pines para PCI Express. Entonces, lo único que tengo que hacer es conectar aquí uno, el otro, así, y ahora este va a la tarjeta gráfica.
y ya lo podemos alimentar en una fuente que originalmente no estaba preparada para ello por conectores. Por lo tanto, ya he solventado el primer problema. Ahora voy a instalar la tarjeta gráfica. Para ello tengo que levantar esta tapa. Aquí tengo el zócalo. Tengo que quitar la protección para los pines, que es este plástico. Y ahora la tengo que insertar. Vamos a apartar el cable este en su zócalo correspondiente. Ya tenemos la tarjeta gráfica colocada. Vamos a cerrar aquí para que quede fijada. Y ahora le vamos a conectar la alimentación externa, que no tiene pérdida porque solo entra en una posición. Ahí está, ya tenemos la alimentación externa. Vamos a apartarla para que no afecte a ninguno de los ventiladores, ni del microprocesador. Así, ni los ventiladores del microprocesador ni los ventiladores de la gráfica. Ahora el siguiente paso es arrancar y ver que el ordenador funciona. Pues ya vemos que el ordenador enciende. Tenemos conectada esta pantalla al HDMI de la tarjeta gráfica y estamos viendo la imagen. Por lo tanto, la tarjeta gráfica que acabamos de instalar funciona. Y además podemos confirmar, porque el siguiente paso era instalar el driver, que se coge de la página web de AMD para las tarjetas gráficas Radeon. Ya tenemos instalado el driver AMD Radeon RX 580, como vemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos la tarjeta gráfica operativa. Como comenté al principio del vídeo, teníamos que ir solventando diferentes problemas o trabas en el camino a la hora de poder instalar una tarjeta gráfica gaming profesional. La primera traba era encontrar una adecuada respecto al zócalo, que en este caso necesitábamos una PCI Express 16X de la especificación 3.0, que es la máxima que nos soporta el ordenador. Eso ya quedó solventado y se compró una tarjeta gráfica que cumple esa especificación y esas características. El siguiente paso era abrir el ordenador y ver si había manera de poder conectar esa tarjeta gráfica, porque si bien tenemos el zócalo adecuado, no teníamos la alimentación externa que se le tiene que añadir para que pueda funcionar, porque la alimentación que coge del puerto es insuficiente, del puerto PCI Express. Necesitamos que la fuente de alimentación tenga un conector de 6 pines para PCI Express, para la alimentación PCI Express, o tuviera 2 conectores Molex, que ya hemos visto que no teníamos ni el uno ni el otro, pero nos hicimos con un conversor para utilizar la corriente serialata de 15 pines para convertirla a 6 pines, a los 6 pines que necesita la gráfica. Entonces ya funciona. Ahora nos falta el último inconveniente, porque esa tarjeta gráfica, que es de bajo consumo dentro de las RX 580, es de bajo consumo porque consume solo 130 vatios máximo, el que sería la punta, cuando oficialmente en internet una RX 580 consume 185 vatios, son 55 vatios menos, pero aún así la fuente de alimentación, que es de especificación Gold, es decir, es una fuente de alimentación oro, es una fuente de alimentación de buena calidad respecto a la eficiencia y a la gestión energética, pero se quedaba justa en vatios, muy justa. Por lo tanto, ahora el siguiente paso es controlar que no se nos vaya de madre con el tema de la potencia. Para eso vamos a tirar de esta aplicación, que es la de rendimiento del driver oficial de AMD Radeon, ¿no? Y aquí pues hay varios valores que vamos a ver ahora. Lo importante que es, a ver, para evitar todo este tipo de problemas, podríamos haber elegido una tarjeta gráfica que no necesitara alimentación externa extra, ¿no? Pero ya conté al principio del vídeo, serían demasiado baratas o económicas, por lo tanto no ganamos nada con respecto, incluso lo empeoramos con respecto a la que ya tiene integrada en placa este ordenador, o sería comprar unas tarjetas que no llevan alimentación extra, gaming, pero que se disparan en precio, porque las decentes que encontré eran bastante más caras que la que hemos comprado. Así que he tirado por el camino del medio. Voy a comprar esta tarjeta, voy a buscar una que sea de bajo consumo dentro del consumo extra, que es esta, y además
voy a configurarla mediante un undervolt, ¿no? Bajando el voltaje para que se vea yo que nunca se me va a ir de potencia, por lo tanto que se me pare el sistema, ¿vale? Porque tengo una buena fuente de alimentación, pero es un procesador i7, hay un consumo general de unos 150 vatios de media y no me quedan muchos vatios para esta tarjeta gráfica extra. Y es lo que estamos viendo en esta pantalla que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo lo que quiero que veamos que ahora mismo está en rendimiento, no tenemos ningún ajuste personalizado, está todo, si entramos aquí, salvo, bueno, aquí hay esto, no, esto así. No tenemos ningún ajuste personalizado activado. Aquí nos dice que estamos consumiendo ahora, está en reposo. No estamos haciendo un estrés especial gráficamente hablando. Está consumiendo 15 vatios y tiene una temperatura muy buena, 25 grados. Lo normal en máximo rendimiento es que llegue a los 70 y pico grados esta tarjeta. Bueno, pues tenemos unos valores muy buenos, pero no estamos en momento de estrés. Por lo tanto, vamos a forzar el estrés. Vamos a ejecutar esta aplicación. Que esta aplicación es para hacer un test test de estrés de la GPU, de la tarjeta gráfica, ¿no? Voy a configurar que es más o menos la resolución que tengo, 1920 x 1080, y voy a lanzar el GPU test. Ahora vemos que tenemos sin 15 vatios de consumo, un consumo muy bajo, y vamos a ver, vamos a dejar los valores como estaban. Vale, muy bien. Tenemos ahora 21 vatios, según lo que va recargando, 15 vatios, es un consumo muy bueno, 29 grados, una temperatura muy buena. Y ahora vamos a lanzar el estrés, el test de estrés. Aquí lo tenemos. Este es el test de estrés, lo minimizamos y se nos ha disparado, está en 40 vatios de consumo, no está subiendo mucho, 30 grados, 107, ahora ya está a tope. Estamos llegando al 130 de máximo que indica, por ejemplo, que indica el fabricante de esta tarjeta gráfica. Lo vamos a parar. ¿Vale? Ahora lo hemos parado y vuelve a bajar a 15. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, para la fuente de alimentación que tengo en este ordenador, ya llegar a ese límite, sobrepasar los 100 vatios, puede generar problemas. Es una fuente, como ya he dicho, buena, con especificación Gold, pero con la placa base, con el microprocesador, con el SSD y con lo que tiene alrededor, y con una gráfica con que consuma tantos vatios, pues puede andar muy justa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a descartar estos cambios. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un undervolt. ¿Qué es un undervolt? Reducir el voltaje de la tarjeta gráfica, porque en realidad no hago un gaming potente, sino que lo voy a utilizar para edición de vídeo, que requiere menos, y con menos potencia me basta. Voy a hacer un undervolt principalmente con el objetivo de reducir los vatios. El undervolt se hace por muchos motivos. Muchas veces, en muchas tarjetas gráficas, se hace porque el mayor rendimiento de la gráfica no se utiliza en los mayores voltajes, porque a veces se pasa de calor y pierde rendimiento, sino que se suele hacer undervolt para encontrar el punto eficiente, reducir el voltaje hasta que se vea el punto donde la temperatura no sube tanto y se consigue una máxima eficiencia. También se utiliza para controlar la temperatura sin más, ¿no? Que no se pase temperatura, que no caliente mucho. Y se utiliza para lo que lo quiero yo, para reducir el consumo. Porque así, con la fuente de alimentación que tengo sin tocar nada, porque cambiarle la fuente de alimentación a este ordenador, ahora mismo que lleva una muy específica, costaría en torno a los 150 euros mínimo, sin tocar nada, si ajusto bien esto, no voy a necesitar cambiar la fuente de alimentación y voy a poder utilizar esta tarjeta gráfica. Pero para ello, lo que voy a hacer es importar un perfil, aquí este perfil, que ya tenía preparado. El objetivo de este vídeo, el objetivo aquí lo vemos, el objetivo de este vídeo no es mostrar cómo se hace un undervolt, aquí ya lo tengo hecho, ya lo estuve calculando y lo estuve haciendo antes, ¿no? Voy a darle a aplicar cambios, sino el objetivo es ver el efecto. ¿Cómo consigo? Pues controlar una tarjeta gráfica de cierta potencia, de cierto consumo, dentro de una fuente de alimentación que tampoco está sobrada, ¿no? Entonces aquí lo tengo, más o menos. Sigo en 18 vatios, antes subió hasta 109, ahora que tengo aplicado los cambios, vamos a ver cómo... Bueno, ya lo tenía abierto aquí. Bueno,
Así, ya lo tenía abierto aquí. Vamos a lanzar otra vez el test de estrés de la GPU, de la gráfica. Vemos que la temperatura está en 31 grados, muy buena. Estamos hablando de 47,51 vatios. Habíamos llegado, sin tocar la configuración de la tarjeta gráfica, habíamos llegado a 109. No pasamos de 50 vatios, casi reducimos a la mitad. Esto lo podríamos permitir que subiera un poco más para no ajustarlo tanto. Eso se podría hacer, ¿vale? Podremos subir un poco más el voltaje, así obtenemos mayor rendimiento. La temperatura está en 34 grados, muy buena temperatura, y así podríamos sacarle todavía un poco más de rendimiento. Con estos datos, con esta configuración, con este undervolt, con esta reducción del voltaje de la gráfica, obtenemos un rendimiento interesante, una gráfica que es muy interesante y no nos pasamos en la potencia. No tenemos que cambiar la fuente de alimentación. Por eso, pues, según lo que hemos visto en este vídeo, el hecho de elegir e instalar una tarjeta gráfica es más complicado de lo que podría parecer a priori. Esto hace 25 años, pues no sería un problema porque todas las gráficas, hace 20 años todas las gráficas eran AGP y si tenías tocado AGP comprabas la que quisieras, era el dinero que te quisieras gastar para mayor o menor calidad y era llegar, instalarla, poner el driver y a funcionar. Hoy en día no es tan fácil de instalar una tarjeta gráfica potente. Hay que mirar muchos aspectos y muchos factores como se pueden ver en este vídeo. Nuevamente he retocado lo que es el undervolt, la reducción de voltaje. Ahora calienta un poco más, por supuesto. He subido un poco los vatios. Con este test de estrés está ahora en 50 vatios. Puedo ir ajustando este voltaje de tal manera que no me llegue a los 109 vatios que tenía sin hacer el undervolt, ¿no? Que era lo que vimos al principio, pero que me obtenga un rendimiento interesante. Entonces, de esto se trata, de ir un poco viendo qué valores son los adecuados del undervolt, ¿no? También se puede tocar otros parámetros, como es la frecuencia, hay diferentes parámetros para tocar, ¿no? La curva también es interesante de utilizar para el ventilador y el objetivo es encontrar pues un voltaje que yo considero óptimo para este ordenador, pues que esté de consumo la gráfica en torno a los 75 80 vatios con respecto a la fuente que hay, pues es perfectamente asumible sin riesgos. 109, 110 ya habría riesgos y es lo que poco a poco se ajusta. Y es un dato importante que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una tarjeta gráfica gaming. Aquí ha terminado el vídeo. Si le ha gustado, lo puede compartir y darle un like. Aparte, se puede suscribir en nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones que vaya subiendo. También puede visitar la web parceladigital.com, donde encontrará videoblogs, artículos en texto, podcast y vídeos cortos relacionados con la recuperación de la historia de la informática. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.